nuestra memoria del seminario y bueno, pues adelante. Gracias, Enrique. Pues damos la bienvenida a Adela, que todavía está sin cámara prendida, pero bienvenida, Adela, si es que ya estás por ahí. Y bueno, mientras que se van integrando las demás personas, fíjense que, bueno, justo este material del que habla Enrique es muy lindo, realmente vale la pena porque va hablando de cómo se requiere hilar más fino. Y yo creo que aquí también es una invitación para que vayamos descubriendo, eh, pues, de dónde vienen las cosas, pero también con tener una mayor comprensión de por qué las mujeres no somos exitosas o reconocidas en el medio de las ciencias. Porque en el video, justo las tres científicas, pues están hablando de todos los tropiezos que han tenido y cómo de repente queda normalizado, natural y que es muy visible cuando empiezas a cuestionar, bueno, ¿por qué hay más cargos de hombres en los puestos directivos, en las universidades, en la academia, ¿no? Porque para las mujeres siempre implica un mayor esfuerzo y tener que demostrar eh, su saber, cuando muchas veces a los hombres, no por crear la competencia, sino solamente por reflejar lo que así pasa, ya dan por sentado, ¿no? Y aquí, mientras que vamos otra vez incorporándonos e integrando, calentando motores, es bien interesante como en esta lectura, en donde se hace toda una historia, ¿no? Del proceso, pues cómo se va hablando de, de cómo en estos cambios de paradigmas, pues también hay cómo se va marcando la búsqueda del equilibrio y donde se habla de tener que controlar pues las emociones y el temperamento para poder ser reconocido como parte de la democracia de la inteligencia científica, ¿no? Y entonces, pues ya de entrada, si se asigna la subjetividad a las mujeres, pues vemos que traemos una historia por la cual pues nos ha costado más trabajo colocarnos dentro de ciertos ámbitos en las ciencias. Y bueno, de ahí ya con esto que ya se va viendo de cómo se va tejiendo en nuestro impacto en la salud, pues hay que hilar muy fino. Y también como para ir viendo, pues cómo podemos ir creando, como se veía, propuestas desde una complementariedad simétrica, porque justo esta reflexión, este análisis nos permite tomar conciencia del por qué la complementariedad nos ha llevado vista desde la asimetría, pues nos ha llevado a tener esas luchas de poderes en el colectivo y dejar de escuchar pues la inteligencia, el poder de la inteligencia colectiva para crear, para estar en esta bioempatía. Entonces, pues, ¿quién se anima ahora a seguir tejiendo en este hilado fino de múltiples colores, retomando la diversidad? Y Jessie. No sé si es porque me cae muy bien Lorena o porque me gusta citarla tanto, pero siempre lo que dice lo tengo muy, muy presente, creo porque somos psicólogas, no sé, pero de lo anterior, retomando un poco acerca de lo que decías, me gustó mucho esto acerca de cómo aparte de que nos niegan la voz, nos dan la voz
en el saber de lo subjetivo y de lo que no es valioso, ¿no? Entonces, nos dicen precisamente esto de que somos emocionales, de que sí estamos en nuestros días y que chalala. Y algo que me interesa mucho, y es que en los textos y en las conferencias se dio a conocer o se vio, es que a pesar de este conocimiento que desprecian sobre lo que hemos realizado desde, creo que lo hablando mucho, sobre la cuestión de, no sé, de las parteras, de cuestiones de la alquimia y demás, e incluso de la herbolaria y el saber. Ya se nos fue. Ahí viene. Adelante, Jessy. Sí, es que tenía como un fallo, por eso me estaba sacando. Bueno, me interesa mucho que este conocimiento del cual están desprestigiando y nos los dejaron a las mujeres como tal también, es la base de lo que han utilizado ellos para lo que se conoce como medicina moderna, como tal. Por ejemplo, el saber de las plantas, ¿no? De las hierbas, que nos lo adjuntan a las mujeres. ¿Cuánta de la medicina realmente no tiene un porcentaje equivalente del saber de las hierbas como tal? Independientemente de todos los químicos que le estén metiendo y la explotación que existe también. Entonces, no entiendo, y ahí perdura mucho mi duda, ¿por qué si nos están invisibilizando y nos están desprestigiando sobre algo que se nos otorgó en cierta medida? ¿Por qué también lo utilizan como base, ¿no? Para seguirse enriqueciendo. Digo, si estás desprestigiando algo, no tiene lógica que también lo utilices para tu propio saber, ¿no? Si lo desprestigias es porque lo haces a un lado, no cuenta, no vale, y ahí está, ¿no? En el hoyito de a ver quién se entera, quién sabe. Entonces, tengo un poco eso sobre la ruptura del saber que existe y sobre la división que hablan de la mujer, del hombre, si son complementos, si no son complementos. No comparto mucho esa visión de que si somos complementarios o no, realmente no. Bueno, yo no me siento complementaria de nadie, creo que estoy construyendo yo misma y cada quien lo está haciendo y nos estamos construyendo como tal en esta parte simbólica y real para ser lo que somos. Bueno, esa es una y creo que mi conexión está inestable. Y la otra, pues es precisamente sobre esto, sobre qué estamos aprendiendo, cómo es que lo sabemos y por qué lo sabemos y de quién lo sabemos. Algo que me dio mucha tristeza es ver los nombres de todas las mujeres, sus trágicos finales, porque todas han muerto de cáncer, de algún infarto, no se sabe su muerte, o de plano lo asesinaron. Muchas que quedaron a la sombra de sus maridos investigadores, de los investigadores con los que trabajan, y nadie supo quiénes fueron. Ahí están, la historia las invisibilizó. Y la otra parte más cruda es que les robaron también su conocimiento. Y eso fue lo que más me dio tristeza, ver una lista tan corta de mujeres en la ciencia. Cuando estaba escuchando la conferencia se me hizo hasta un nudo del coraje cuando decía, ¿por qué las mujeres en la universidad que estaban haciendo el estudio aquí en Canadá, por qué las mujeres no van a las juntas o a las conferencias, ¿no? Científicas? Y dijeron, es que no nos invitan. Pensar que hasta ese nivel hemos llegado de que no nos están incluyendo, no nos están incluyendo, somos mujeres, soy mujer también, ¿no? ¿Dónde estamos o cuándo va a valer entonces lo que tengamos que decir? Porque hasta ahora el haber hablado y empezar a gritar, porque es lo que estamos haciendo, tener que gritar, ya es cuando nos empiezan a decir también las locas, las que no saben, y volvemos a la misma cultura machista, es que somos emocionales, seguro son viejas que no tienen marido, por eso están solas. O sea, desvirtúan todo nuestro saber y todo lo que tenemos que aportar con algo tan machista y tan nefasto, porque hasta me molesta que hagan esos comentarios, porque dijeras, ok, tienen una base de estudio, pueden hacer pues una compartencia, incluso un debate, ¿no? Enriquecedor para las dos partes, pero ni siquiera es eso. O sea, nos avientan la piedra
como si no valiera entonces lo que tenemos que decir. Y entonces me pregunto yo, ¿qué tenemos que decir y cuándo lo vamos a empezar a decir, no? Y sobre por qué lo vamos a decir. Pues nada más quería compartirles mi coraje de, de esta noche y sobre lo que leía, incluso en las nuevas generaciones que se están viendo sobre las chicas, jóvenes, adolescentes, que ni siquiera tienen esta noción de la investigación. Ahí lo decían los porcentajes, qué porcentaje de mujeres que no alcanzaban ni el 5%, qué porcentaje de chicas adolescentes tienen el sueño o el deseo de ser investigadoras, ¿no? Es muy bajo y hasta hace 10 años yo tampoco me lo hubiera imaginado. Yo quería ser psicóloga y ya era todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotras así nos están rompiendo nuestras alas de que si vas a ser psicóloga en esto, ¿no? O enfermera, incluso en la medicina, no seas doctora, sé mejor enfermera, sé mejor esto, porque a las mujeres les va mejor, porque ahí está nuestro instinto maternal de cuidado hacia los otros, tú estudia para maestra, que no está mal, al final de cuentas es muy respetable, pero ¿por qué si nos dicen esto sí estúdialo porque va muy acorde, muy a pro? ¿Y por qué no nos enseñan a decir, cabrón, tú también puedes ser una investigadora y empezar a cuestionar el conocimiento que es totalmente heteropatriarcal y machista? ¿Por qué no nos dicen eso? ¿Por qué no nos dicen que nuestros sueños pueden ir más allá de un simple aula, de una simple camilla? Pues nada más quería compartirles mi coraje, como siempre. Y pues muchas gracias por escucharme. Les mando muchos besos. Gracias, Jessie. Ahora sí que eres una representante de la voz de muchas. Entonces, Clau, adelante. Fíjese que me tengo que ir porque tengo que ir por una sobrina, pero antes de irme les quiero contar que hace poco entrevisté a Julieta Fierro. Y hablando de lo que están diciendo, le preguntaron dentro de la entrevista, algún espectadora, no recuerdo, le preguntó cuál ha sido la discriminación que ha vivido ella como científica. Y dijo que personalmente ella no ha vivido tantas discriminaciones. Sin embargo, le llamaba mucho la atención las discriminaciones que posiblemente vivían sus demás compañeras, porque en los foros generalmente era ella entre el 99% de hombres, ¿no? Y entonces lo que ella me hizo reflexionar es que es un bajísimo porcentaje de esas mujeres que se les llega a tomar en cuenta en un área como es la de la ciencia. Y me acordé también no sé si ustedes conocen la historia de Mileva Maric, la que era esposa de Albert Einstein, que incluso la historia dice que Albert Einstein pudo hacer su teoría de la relatividad gracias a ella. Y nunca se le reconoció. A él es mundialmente reconocido por todas las cosas que hizo, pero ella, que fue gran parte, o que básicamente incluso se dice que ella le dio las bases, la idea y todo eso, nadie la reconoce, ¿no? Entonces, este mundo de la ciencia, como en otras cosas, pues es esta cosa de que las mujeres siguen estando invisibilizadas, ¿no? Y que tenemos que estar constantemente recordándole al mundo que existen, que han aportado a la humanidad y que son parte fundamental de esta construcción del mundo, ¿no? Y era eso, solamente recordar que a una mujer científica mexicana le pasa eso, ¿qué no le pasará a todas las mujeres presentes, pasadas, y qué le pasará a todas aquellas mujeres futuras, teniendo que recordar constantemente que están ahí, que están ahí, que están ahí, ¿no? Que es algo que no debería suceder, sino que debería tomárseles en cuenta por el simple hecho de lo que están aportando, de su inteligencia, de su conocimiento, ¿no? No segregarlas por su género, sino tomarlas en cuenta simplemente porque saben, igual que otro varón incluso, ¿no? Eso era todo. Y decirles que estoy muy agradecida, me tengo que ir porque tengo que ir por mi sobrina, pero muchísimas gracias. A ti, Clau, te esperamos en 15 días.
Sí, claro, Entonces, muchísimas gracias. pues muchas gracias por tu participación. Gracias. Y sí, fíjense que, bueno, aquí em, algo que es bien interesante es ver cómo se van dando los cambios generacionales, porque ahora las generaciones más jóvenes ya tienen una cancha que de contar como con mayores herramientas y elementos para enfrentar esto que históricamente hemos tenido que abrir camino y brecha a otras generaciones, ¿no? Y no es tan sencillo, porque fíjense, bueno, yo vengo de una generación en la que todavía o sea, a los 20 años ya eras quedada, ¿no? Porque ya, pues, tu destino era casarte. Y yo sí considero que gracias a que a mi mamá, a mi madre y a mi papá también, que siempre pensaron así, no, que sus hijas fueran más para allá, ahora sí que más allá de donde se había llegado en la familia. Y entonces, creo que aquí es bien importante ver cómo, aunque esto va así dando diferentes matices, no les miento, pero hace todavía 10 años, cuando yo estaba ejerciendo como docente, me encontraba a jóvenes recién entrando a las universidades, y es un poco como, pues yo estoy aquí porque tengo que estudiar, porque así me lo piden en mi casa, pero finalmente, como, ¿para qué le echo ganas si yo me voy a casar? Es más, la universidad era el trampolín para conseguir marido. Entonces, y eso no pasó no solamente hace 10 años, creo que todavía sigue existiendo ese tipo de mentalidades. Afortunadamente, ya hay cada vez más mujeres despiertas, más despiertas de las generaciones más jóvenes y de cómo juntas vamos creando esos, y también con los hombres como aliados, vamos creando otras circunstancias para que haya más información, porque efectivamente, como decía ahorita Claudia antes de irse, Clau, cuando yo también he escuchado a Julieta, entonces ella misma dice que pues como a las mujeres nadie nos habla que existen otras cosas, ¿no? Yo incluso la primera vez que la escuché, yo decía, híjole, es que si a mí me hubieran dicho que podía ser astrónoma, o yo hubiera sido así, ¿no? Porque la feminización no solo se da en lo privado, también se da en lo público y en las carreras que elegimos, ¿no? Enfermería, por ejemplo, lo vemos que está mayormente, es una profesión de mujeres, y los hombres, pocos hombres que hay ahí, pues hasta de repente en los vínculos cercanos que tengo con amigos que estudiaron enfermería, pues platicar como también lo difícil que ha sido en un momento dado estar en un mundo que es el de mujeres. O vamos viendo cómo el magisterio, por ejemplo, antes era una carrera prestigiada para los varones, pero en medida de que los varones fueron subiendo, ascendiendo a otro tipo de posibilidades, entonces ya el magisterio, sobre todo en la educación básica, pues lo vemos que es de mujeres, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va feminizando y cómo en esto, pues también hay grietas en las cuales podemos tener una gran oportunidad para estar en áreas de la ciencia que no son las tradicionales para las mujeres y que a partir de ahí podamos, pues, renovar y renovarnos. Ya me entusiasmé y entonces, ahora, ¿quién más? Ya me entusiasmé más. Enrique. Sí, bueno, pues ya ahora sí que ya estamos bien calientitos. Pues me gustaría compartir algunas cosas que me vienen así desde hace muchos años, pero ahorita se me reactivaron un poco con las cuestiones que, por ejemplo, que comentó Héctor y algunas otras personas. Bueno, no, veo que no regresó Héctor, quién sabe qué pasó. Pero
reflexionaba, hay una feminista, creo que es norteamericana, que cuestiona inclusive que el sexo es una construcción, ¿sí? Este, y siempre me recuerdo cuando era jovencito, cuando iba en el CCH, que leí, ya llovió, tiene como 40 y pico de años, 40 años, y Desmond Morris, el mono desnudo, ¿recuerdan? Es un neutólogo y en ese sentido, por ejemplo, él habla de cómo, por ejemplo, esta cuestión que pensamos de que el acoplamiento es entre machos y hembras, y él describe que en los animales, ahora sí que, como dicen vulgarmente, en tiempo de guerra cualquier hueco es una trinchera. Entonces, pues que en el mundo en el mundo de los animales al cual pertenecemos los seres humanos, pues cuando es época de aparearse, pues si hay otro macho, pues me le monto otro macho y no hay problema. Y ya luego si hay una hembra, pues me monto en una hembra y la hembra monta y ahí nos vamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y en esta cuestión que plantea Maturana y Varela de conocer es traer un mundo a la mano, ¿no? Y siguiendo esta propuesta de la feminista, digo, normalmente en un conocimiento racionalista se dice, no, pues claro, el sexo existe y este es el pene, estos son los órganos masculinos y estos son los órganos femeninos, pero no nos damos cuenta de que eso es una proyección conceptual que nosotros proyectamos, porque estamos construidos para distinguirlo así. Eh, yo hay una cosa que he compartido algunas veces, ahora la voy a compartir, en esta sensación que yo sentí cuando mis hijos se estaban gestando mis hijos, y en este sentido que se nos dice a los hombres, no, bueno, tú hazte para allá porque la que está concibiendo es la mujer, tú no estás concibiendo. Y yo no acepto eso porque yo sentía como yo estaba concibiendo. O sea, no es nada más el cromosoma XY que ahí que uno, no, pues tú pones el cromosoma y ya, ¿no? No, yo lo sentí que el bebé se estaba formando porque habían dos biocampos, ¿verdad? Que estaban implicados ahí. Nada más que como la ciencia es reduccionista, ¿verdad? Plantea que como nada más ve lo que es físico, sustancial, no ve los biocampos. Y bueno, en este seminario hemos estado abordando la cuestión de los biocampos. Para mí, como hombre, la energía que yo estaba poniendo en el amor, en la nutrición, en las caricias, en todo lo que se estaba dando, estaba contribuyendo fundacionalmente para ese ser que se estaba gestando. Entonces, lo que quiero decir es, lo que me pregunto es, ¿cómo cuando ya ven que Ryan Eisler y Marija Gimbutas y Susana Budapest y todas las antropólogas feministas plantean que hace más o menos 5,000 años es cuando surge el patriarcalismo? Entonces, ¿cómo se produce esos primeros momentos en los que la psique cerebralizada empieza a construir esta noción que separa y que dice, aquí está el sexo masculino y el sexo femenino, ¿verdad? Y entonces en ese momento se plantea que, que hay una diferencia y que por esa diferencia se va a empezar a tratar diferente a las dos, a esos dos individuos, ¿no? Entonces, a partir de allí empieza a surgir lo que habla en el libro de Ciencia y Género, ¿no? De cómo se empieza a asumir a construir socialmente toda una serie de cualidades que se identifica con esta perspectiva de que quien posee este sexo, que como repito, como estaba yo diciendo, es una construcción, pero una vez que se construye, entonces ya parece algo evidente, ¿verdad? Y entonces ante esa evidencia, entonces ya
se empiezan a construir esas diferencias de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el rescatar estas preguntas, el rescatar esta posibilidad de darme cuenta de dónde viene todo ese conjunto de cosas asumidas, me da la impresión de que puede generar un espacio de sanación, un espacio de revitalización de la pregunta, ¿verdad? De revitalización de no dar por sentadas las cosas, sino de liberar al ser de esas prejuicios que implican, que están implicados en esa manera categorizante de construir la realidad, ¿no? Me parece que esa es una exploración muy importante porque, por ejemplo, nos permite librarnos de todas estas cosas que a mí me molestan mucho, como decía Jessie o muchas otras, de, eh, es que esto es femenino, Emma, ¿no? También mencionaba, ¿no? No, es que te estás feminizando, estás sacando tu lado femenino. Bueno, déjame preguntarme si existe lo femenino y si esto que estoy expresando es Enrique y punto, como dice Jessie, yo quiero, porque tengo que saber qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay todavía un enorme camino para desandar todas estas construcciones, dogmas y principios que se han asumido de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, de lo que es la complementariedad, de lo que es femenino, de lo que es masculino y de toda esta fragmentación y partición que la racionalidad ha creado para reproducir esta fractura originaria que quién sabe pues por qué y cómo se dio, ¿no? Y finalmente, a partir de esto me parece muy importante mencionar que en todo este asunto del conocimiento y de la ciencia, pues yo que soy hombre blanco, barbado y doctor y todos los estoy ya casi en la cima de la jerarquía, ¿verdad? Me molesta mucho también que se diga que la ciencia es racional, que la ciencia implica el análisis, que la ciencia implica todo esto que nos han enseñado que es la ciencia. Yo digo, bueno, ese es algunos matices que, por cierto, por el patriarcalismo han sido exacerbados y encumbrados a un lugar que desde mi punto de vista no merecen. Y me parece que es para mí un despropósito que seamos hombres o mujeres, nos empeñemos en seguir un camino que nos han dicho que es la ciencia, con categorías y prácticas bastante nefastas, puesto que nos han llevado al lugar a donde estamos. Y desde mi punto de vista, yo lo que he estado tratando de hacer desde hace 30 años es desconstruir y reencontrar en mi interior y con los otros, y este es un seminario, otras formas de construir conocimientos que no reproduzcan estos vicios tremendos del patriarcalismo. Y bueno, pues esa era un poquito mi reflexión. Gracias. Gracias, Enrique. Pues está próximo a terminar, a concluir esta parte. ¿Quién quiere tomar este momento para compartir su reflexión? ¿Lore? Sí, pues me quedé también con el tema de si somos o no complemento de la otra mitad de la naranja. Yo la verdad es que coincido con Jessica en el sentido de que no soy la mitad de algo, yo no lo veo así. Yo me construyo y me vuelvo a construir a mí misma, ¿no? También, y la vida y las circunstancias. Y que también una herida, un dolor, pues también es mío. Y si me muero yo, no nos morimos los dos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que voy más por una cuestión de la integralidad, de reintegrarnos.
porque creo que también parte de mucho de lo que aquí hemos platicado hoy es este artículo que no me acuerdo cómo se llama, soy mala para los nombres y títulos, pero donde habla la científica, creo que es bióloga o no me acuerdo de qué línea viene, pero viene de las ciencias naturales, y habla del self, ¿sí? Entonces, si nos ponemos en ese nivel acá que se puso ella, aunque no voy a manejar su línea, pero pues tenemos un self escindido, yo como persona. Si no me complemento, si no me reintegro yo como persona, como ser, pues vivo con esta esquizofrenia de la que hemos estado hablando, que vivimos como personas y en general todos nuestros sistemas e instituciones, ¿no? Voy más por algo así, no de que soy la mitad y yo te voy a complementar, o sea que si te dejo no eres nadie. Yo más bien creo que, bueno, yo soy una persona, me encuentro con otra persona y elegimos, entonces, integrarnos en una vida o tipo de relación de pareja, como sea, ¿no? Y no vamos a lograr esto si no tenemos primero una reintegración como personas y también como individuos, porque yo creo mucho en lo comunitario, creo mucho en las redes, en la empatía, todo esto, pero eso no se puede dar y no va, si se da, no se da de manera sana, incluso sostenible, si esos individuos no tienen también una condición de bienestar, y no hablo de salud, ni un estado ideal donde nadie se enoja, donde nunca hay ningún tipo de alteración, pues no, las personas nos enojamos a veces, y qué bueno, porque si no, no pondríamos límites, y vivimos ciclos y pasamos crisis que son necesarias, ¿no? No es este mundo idílico. Pero esas relaciones y esos vínculos, porque además creo que de lo que habla, de todo lo que hemos estado hoy platicando y leyendo, es de cómo me vinculo con la realidad, cómo interactúo, es relacional. Y también hay una relación conmigo misma o conmigo mismo. Y si eso dijo, ¿cómo se llama? El doctor, Víctor, creo. Víctima o victimario, pues claro, tenemos chicas marchando feministas que están grafiteando y destruyendo cosas. Víctima o victimario, ¿no? Si vemos esas victimarias como víctimas y que eso que están haciendo es parte de una herida, de un dolor, de una frustración probablemente previo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo reciente de cómo cuando traemos algo, una herida, un problema que nos escinde, que nos perturba de nuestro estado de ser, no nos vamos a poder vincular con otra persona, con otro ser, ni con mi contexto, porque también por eso está el planeta como está. También por eso hay el maltrato y abuso a los animales, ¿no? Hace rato hablaba Jessica también, creo, de que, bueno, por un lado nos dicen que esto es ridículo y no vale, pero bien que lo agarro y lo aprovecho para mi beneficio, ¿no? Eso es el utilitarismo instrumental, ¿sí? Te vulnero para poder abusar, expropiarte y entonces usarlo para mi ventaja, ¿no? Y esto sucede con todo lo que nos rodea, hablaban las plantas y semillas contaminadas, lo que hemos hecho con los ríos, no nos podemos ni siquiera vincular sanamente con nosotros mismos, con nosotras mismas, y por ahí empieza la complementariedad para mí. Si me puedo reintegrar a mí misma como individuo, como individua, y de ahí parte entonces todo lo demás. Muchas gracias, Lore. Así es. Así es que siempre el trabajo personal para reflexionar y darnos cuenta en dónde estamos es primordial.
Pues muy bien, estamos prontamente a pasar a la otra sesión. Entonces aprovechamos para escribir en el chat y pues para, como bien sabemos, podemos estirarnos y encontrarnos en volvernos a meter al mismo link. Y pues ya, ¿algo, Enrique, quieres decir? Tu micrófono. No, nada más nos vemos y estirémonos, bailemos un ratito